Nos vamos por el departamento de Boyacá, en Colombia. El copresidente del Partido Verde, Carlos Amaya, una de las figuras más sobresalientes de la política en Boyacá, aspira a la gobernación. Nos atiende a esta hora. Candidato Amaya, buenos días. Julio, muy buenos días a usted, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. La revista Cambio publicó no una columna de opinión, publicó una investigación que hizo el periodista Joir Ackerman. En esa investigación, candidato Amaya, todos los caminos conducen a concluir para el lector que su suegro, pues, o ha tenido muy buena suerte, o es un genio para los negocios, o ha tenido una buena ayuda de parte del departamento. ¿En cuál de los tres escenarios nos ubicamos? Pues para mí ninguno de los tres. Le ha ido bastante mal que su hija se haya casado con un político que ha sido objeto pues de este tipo de señalamientos, que él ayer en un comunicado ha aclarado, digamos, frente al último, que es el objeto nuevo de lo que sale, porque ya otros han venido saliendo en distintos medios, frente al lote, que le agradezco mucho, Julio, que me permita referirme a este tema, porque aquí en Boyacá, pues esto desde ayer ha sido pues usado para intentar hacernos daño en esta recta final de la campaña. Él compra un lote y no una casa, y el periodista en su investigación rigurosa omite, o no sé si no revisó bien esa información. No compró una casa, compró un lote en un avalúo, en un valor comercial en esta zona, que no es ningún barrio exclusivo de Tunja, Terrazas de Santa Inés, es un barrio, digamos, normal acá en Tunja, de clase media, y ese lote lo compró a un valor que normalmente esos lotes valen hacia acá. Él después hace una casa, ¿cierto?, en ese lote, que contrata con un constructor en Bogotá que nada tiene que ver con Boyacá, que me parece muy importante esa precisión. Y en ese momento la casa, el lote se compra porque era el más cercano a la casa en la que yo compré desde el 2011 a través de un leasing y que llevo pagando 12 años aquí en el Santa Inés, porque él se quedó en la casa donde yo vivía y él quería tener una casa para venir a visitar a su hija. Bueno, el tema que dice Joir Ackerman es que un socio del contratista, del dueño del lote, se resultó beneficiando por un contrato 20 días antes. No es cierto. Ayer revisando SECOP, después que salió la noticia, el dueño del lote que vendió no compitió en esa licitación y no se la ganó, es decir, fue eliminado por un tema financiero de la licitación. Es decir, que en ningún momento se le benefició. Si lo que intentan decir que es que el contratista se benefició porque le vendió el lote a mi suegro fuera cierto, pues él se hubiera ganado esa licitación. Y no fue así. Ahí también me parece importante una precisión. Dicen que es un contrato para el paisaje de una vía. No es cierto. Se hizo una ciclorruta, parques, obras de contención, una ciclorruta que, por cierto, quedó muy bien. Es importante también aclarar aquí, Julio, que el contratista, el dueño del lote que vendió, que estaba con una ficha al frente de mi casa, al lado de mi casa diagonal, ese contratista ya trabajando en las últimas 5 gobernaciones, es decir, no aparece en este escenario que porque Carlos Amaya o porque el suegro haya comprado un lote. Y sugieren allí que en el despacho de la gestora social se hacen parques y que el contratista posteriormente hizo parques. No es cierto. Nunca ese contratista en mi gobierno hizo temas que tuvieran que ver con la gestora social. Frente al tema de la vía Villa de Leyva, que yo ya le aclaré a Daniel, no era una vía para pavimentarle la entrada a una finca a mi suegro, no es cierto, es una vía que lleva esperando Sutamarchán 50 años, una vía muy importante que pasa por un viñedo y que comunica Sutamarchán con Villa de Leyva, y esa vía yo la anuncié desde que en la campaña del 2015 y quedó en el plan de desarrollo en el 2016 del municipio, mucho antes que yo conociera a mi esposa. Mi suegro posteriormente y mucho después que el proyecto fuera anunciado y que fuera iniciado el proceso de formulación y demás, compró un predio allá en Sutamarchán. Y frente a Paipa, él aclara ayer en el comunicado que no es ninguna casa de descanso ni ninguna casa lujosa, sino es un proyecto turístico que cumple con todo lo normativo del plan de ordenamiento territorial del municipio de Paipa. Y ahí también, por si acaso, dice al final que desde que empezaron este tipo de escándalos, él tomó la decisión de no volver a invertir en Boyacá. Digamos que yo siempre haré las explicaciones pertinentes frente a esto, pero con absoluta tranquilidad, Julio, que jamás hemos obrado mal y que, como estoy demostrando aquí, en ningún caso mi suegro le compró una casa a un contratista por 80 millones que después vendió en Milo una casa
que valdría 1.000 millones de pesos. Eso no es preciso lo que dice el columnista. Y bueno, agradezco este espacio porque además me permite, Julio, decir, este mismo columnista, el 1 de abril del 2022, escribió un artículo que se llama Debajo de la Ruana, que tituló de esa manera, y que dijo que yo estaba favoreciendo a un contratista de Córdoba con un tema de educación para adultos y que me iba a condenar y que había hecho temas irregulares y que la Fiscalía me estaba investigando y demás. Pues le cuento, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía Décima Delegada ante la Corte, después de una rigurosa investigación, en los 3 organismos de control que son los competentes para investigarme a mí, archivaron los procesos diciendo que no había ninguna actuación irregular de parte mía. Entonces, pues este columnista, yo entiendo pues que es una labor periodística, pero hubiese sido bueno que después de que la Fiscalía falló, la Contraloría y la Procuraduría le hubiera podido hacer un artículo diciendo que todo lo que él había dicho ahí pues no era cierto y no había sido preciso decir que yo había tenido actos de corrupción cuando no los tengo ni los tendré. Candidato, pues lo llamamos porque pues el artículo aparece en otro medio, pero nos pareció tan impactante que lo comentamos acá y nos parecía justo que usted diera alguna respuesta de el artículo y de los comentarios que aquí hicimos sobre el artículo, pero también nos parece igual de justo que sea el propio Joir Ackerman que le formule las siguientes preguntas. Joir, buenos días. En lo que ha dicho el aspirante a la gobernación, ¿cambia en algo la esencia de su denuncia? Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por permitirme el espacio. Muy buenos días al señor Amaya y a los oyentes. Para nada, Julio. Lo único que hace el señor Amaya es muy de manera apuntada omitir 2 contratos más que sí figuran a nombre del señor que le vendió llamémoslo lote o casa al suegro del señor Amaya. Uno por 4.400 millones y otro por 4.000 millones de pesos. Entonces, digamos, no solo es el primer contrato, el 1668 del 6 de julio del 2018, días antes de la venta, a nombre del socio de la persona que recibe esto, que es la venta del terreno, sino es el 2102 del 22 de abril del 2019 y el 3719 del 6 de diciembre del 2019, contratos que se ganó el señor Arley Ramírez Pardo, vendedor del predio al suegro de Amaya, de nuevo por 4.400 millones el primero y el segundo por 4.344 el segundo. Si ahí no hay por lo menos un conflicto de interés, pues, digamos, ¿cómo puede responder usted, señora Amaya, a esta situación? Joir, muchas gracias. Qué bueno que estés también en estos micrófonos y podamos hacer esta entrevista. Bueno, mira, lo primero es que de nuevo insisto en que omitiste que no se compró una casa. Tú dices ahí que se compró una casa, no es cierto, eso es mentira. Se compró un lote por un valor ajustado al precio comercial. Eso es importante que lo pudieras aclarar en otra columna, porque deja entrever como que él compró una casa de 80 millones que valía 1.000 y no es cierto. Frente al contrato del año 2018 que tú dices 20 días antes de la compra, en esa licitación pública, porque no son contratos a dedo, son licitaciones públicas, participó el señor Arley Ramírez con otro consorcio y perdió. Fue eliminada su propuesta por no cumplir con un requisito financiero. Es decir, si se hubiera querido beneficiar a ese señor Arley Ramírez, pues se hubiera ganado la licitación, si esa fuera la hipótesis. Frente a los contratos del 2019, se lo gana el socio que figura en otros contratos. Se lo gana el socio que figura en otras sociedades. No sé, pero en el SECOP está que él compitió en esa licitación y bueno, sería bueno que lo llamaran a él en esta entrevista también. Sería bueno que lo llamaran a esta entrevista también y le preguntaran y le preguntaran a él en esta entrevista, sería muy bueno que lo llamaran y le preguntaran si hubo alguna relación en la venta de ese lote con los procesos contractuales de la gobernación, porque yo puedo decirles con toda la veracidad que no las hay, no hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Ahora, frente a los contratos del 2019, son contratos de licitación pública, él lleva contratando con 5 gobernaciones, hace 5 gobernaciones lleva contratando, y pues el hecho de que él le venda un lote al papá de mi esposa no lo puede inhabilitar de contratar en la gobernación. Ahora, si yo no puedo estar preguntándole a mi suegro dónde compra, dónde vende, qué está haciendo con sus recursos privados provenientes de sus negocios familiares. Entonces,
Aquí lo importante ahí, es decir, ahí se no equivoca, existe... señor exgobernador, porque es muy preocupante para los votantes que usted esa respuesta cuando las fechas no son tan casuísticas como usted dice. El 27 de julio del 2018 su suegro hace una transacción de compraventa por un predio en Tunja. Y el 22 de abril del 2019, pocos meses después de eso, ese vendedor se gana una licitación con un diferente y de nuevo el 9 de abril del 2019 se gana otro contrato de obras públicas en una licitación con un único oferente como persona natural. Entonces, si estos no son elementos que a usted y no son elementos que le deberían estar preocupando a sus votantes ahora en su nueva candidatura a la gobernación, pues sí son elementos que generan muchas preocupaciones desde el punto de vista periodístico. Sí, está bien y me parece bien y los votantes lo podrán analizar, pero los que me conocen saben que yo no hago política para beneficiar a privados. Mire, yo llevo pagando esta casa. Es que esto no se trata de los que lo conocen o no conocen. Bueno, esto se trata de los hechos y los hechos, con contratos y documentos públicos demuestran ciertas cosas y las que demuestran es que su suegro, que nunca había hecho un negocio en el departamento de Boyacá, a los 3 meses después de que usted se casa con su afortunada esposa, empieza esta persona a conseguir 3 negocios hoy en día distintos y documentados, en los que, de nuevo, los números son muy favorables para él. Si eso no es coincidente, pues sí genera muchas preocupaciones en específico, porque de nuevo los 3 negocios tienen elementos en donde consigue los bienes a cierto precio y después hay unas utilidades muy importantes. Pues hay un hecho concreto y es que esta casa en la que yo estoy en este momento dando la entrevista, llevo 12 años pagándola en un leasing. Si yo quisiera beneficiarme a mí, pues hubiera pagado esta deuda desde hace rato. Y frente a que mi suegro venga a invertir en Boyacá después que yo me casé con su hija, pues es lógico que cuando él venga acá, pues tenga intereses en Boyacá. Ahora, él ha dicho en el comunicado que no va a volver a invertir en Boyacá. Perdón, señora Amaya, eso no es lógico. Permítame, como gobernador, no, es que usted toca un punto importante y es que, digamos, eso es lógico para usted, pero no es lógico para el resto de los personajes que estamos viendo desde afuera esta situación, en donde lo que vemos es, de nuevo, un gobernador que debería haber hablado con su familia política y decir, pues digamos, yo soy el gobernador de esta situación, por favor no hagan negocios en este lado, ya que no han hecho negocios en el pasado. Pero no, por el contrario, lo que vemos es a un suegro haciendo negocios y negocios de mucha utilidad. Todos figuran elementos conectados con la gobernación. Es tu opinión y permíteme, yo desmiento de nuevo otra cosa y es que dicen que yo No, perdón. Para mi suegro, pero permítame hablar. No es opinión. Permítame hablar. No puede ser que en una entrevista no me permita usted responder. Yo lo estoy escuchando. En Paipa, la decisión del Consejo Directivo de Boyacá, donde estaba mi delegado Germán Bermúdez, perjudicó a mi suegro. ¿Cierto? Entonces, frente al hecho de Paipa, frente al hecho de Tunja, en ningún caso, ningún contrato público tiene que ver con la compra de un lote ajustado al valor comercial. Y en el caso de Tuta, mi suegro tomó la decisión de comprar un predio mucho después de que se anunciara, se firmara el convenio y demás, de una obra de una pavimentación. Tan es así que él allá en el comunicado dice que la empresa que representaba a la señora que vive en el exterior, a quien le compró el predio, sabían perfectamente que se iba a pavimentar una vía, entonces no fue que se pavimentó una vía a escondidas de todo para beneficiar a mi suegro. Ahora, entiendo tu labor periodística, pero también te pido, con toda la rigurosidad del caso, que se pueda aclarar que ahí no se compró ninguna casa, que no existe ninguna prueba de que haya relación de la contratación pública con la compra de ese lote, que por cierto es un valor menor, que es 80 millones, ajustado al valor comercial. Y sobre todo, te pido en esta entrevista que después de ese artículo publicado el 1 de abril del año 2022, donde prácticamente me acusabas de un corrupto y de favorecer a una empresa privada de educación para adultos, y que ya que la Fiscalía el 8 de septiembre falló a favor mío declarando que no hubo ningún proceso de favorecimiento a ese contratista ni ningunos estudiantes fantasmas, ojalá también pudieras retractarte de esa columna que hiciste en su momento. Vamos por parte, señora Maya, porque ha dicho varias imprecisiones. La primera es que el convenio 1236 del 2017, firmado entre usted y el alcalde de Sutamarchal, Wilmer Castellanos, fue firmado el 9 de noviembre del 2017. 9 de noviembre del 2017. La segunda es que el 28 de noviembre del 2017, el señor Asís, su suegro, compró ese predio de Sutamarchal, Boyacá.
Entonces, bueno, pero las fechas lo contradicen, los hechos lo contradicen, los documentos en el registro público lo contradicen. Si usted revisara el plan de desarrollo de mayo del año 2016, esa obra está aprobada en el plan de desarrollo. Si usted se enterara de que en el Sistema General de Regalías para aprobar un proyecto se requiere por lo menos 8 meses de aprobación de carga en el Sistema General de Regalías de las plataformas, se enteraría que desde febrero del año 2017 se hizo el primer cargue del proyecto. Es decir, si uno conoce el funcionamiento del Sistema General de Regalías, se enteraría que esa obra estaba aprobada, estaba decidida a hacerse desde el plan de desarrollo del 16 y se cargó en el 2017. Además, en julio del año 2017 estoy un recorrido por la zona, señora Maya, y pero anuncié públicamente en lo que no tiene explicación, en lo que no tiene explicación es que finalmente el convenio se haya podido firmar el 9 de noviembre del 2017, después de todo ese trabajo que usted muy bien relata, que entiendo que ese es el trabajo que hay detrás de un proyecto tan importante como la pavimentación de una vía, pero tan solo 19 días después, su suegro, el señor Asís, esté comprando un predio de más de 50 áreas por un valor irrisorio, ya que tiene 53,000 metros cuadrados, en donde, de nuevo, pues a 53 millones de pesos quiere decir que hace una compra de 1,000 pesos el metro cuadrado. Una vía que posteriormente pasa gracias al convenio 1236 del 2017, pasa la vía por enfrente, entonces sigue valorizándose. Si esos no son elementos que son favorables para un empresario, no lo llamamos un suegro, para un empresario, de tener esta información, comprar ese bien, después que la gobernación haga esto, pues de nuevo, lo que deja son unas consecuencias muy afortunadas. ¿Me podría acusar a usted? Joir Ackerman, me podría acusar a usted de que yo beneficié a una empresa canadiense que compró un predio de mucha mayor extensión al frente de ese mismo predio, de la misma propietaria, entiendo, para producir cannabis medicinal, y que probablemente ese predio ahora cuesta mucho más. Así que yo no pavimento vías ni para beneficiar a mi suegro, ni para perjudicar a mi suegro, o empresas canadienses o no, o importantes periodistas bogotanos que también compraron ahí. Yo pavimento vías donde se necesitan, y esa era una vía que estaba esperando la ciudadanía 50 años, una vía que es muy importante para el turismo, y lamento mucho pues que se presente esta situación, pero puedo de nuevo decir con total claridad, yo no he hecho nada indebido, he gobernado esta tierra pensando en la gente y no pensando en nadie en particular. Yo tengo una última pregunta, agradeciendo la presencia de los dos. Me está llegando un video de un sitio paradisiaco, bellísimo, Playa Blanca. Una maravilla que tiene Boyacá entre los municipios de Aquitania y Tota. En ese sitio la gente iba a una playa de aguas frías única en el país. Hace unos años fue cerrada e intervenida por Corpo Boyacá y la gobernación de Boyacá para arreglarla, para mejorar el acceso, para mejorar la infraestructura para los visitantes. El video tiene una sorpresa que quisiera confirmar con usted que la debe conocer. Es que le pusieron un letrero que dice propiedad privada y la cerraron con una malla. ¿Quién compró esa bellísima propiedad? Julio, qué bendición esa pregunta, porque es que ya está desde ayer circulando mucha información y ese es uno de los videos que está circulando. Esa no es la propiedad de Corpo Boyacá, la propiedad de Corpo Boyacá queda a 1 kilómetro de ahí. Ya le voy a enviar a Joana la entrada de esa propiedad de Corpo Boyacá, que es totalmente distinta. Esa propiedad que están haciendo el video es una propiedad privada que siempre ha sido privada, esa propiedad nunca ha sido pública. Y la propiedad de Corpo Boyacá está cerrada por un asunto ambiental, bueno, es decisión de la corporación, que además yo creo que ninguna corporación ambiental debería administrar un predio público, y debería ser el municipio o el Instituto de Desarrollo de Boyacá, y que ojalá eso se abra rápido. Pero ahí lo que están diciendo ahora es que eso es de mi suegro, y no es cierto, no es cierto. Esas tres cosas que ya relató Joir Ackerman en su artículo de investigación son las únicas cosas que, según mi esposa me dijo, ha hecho inversiones mi suegro aquí en Boyacá, no va a hacer más inversiones, así que ya lo dijo públicamente, lo cual a mí me alegra en este caso, porque con tanta desinformación que se ha usado, porque a raíz de eso se ha venido haciendo una campaña de desprestigio acá. Yo respeto la investigación de Joir, pero acá han inventado todo tipo de cosas. Ya están inventando eso, que en Playa Blanca la compró mi suegro. Eso no es cierto.
están inventando todo tipo de cosas y me parece bien que pueda yo aclarar en la W que el predio de Corpo Boyacá, el predio público sigue siendo de Corpo Boyacá y que no hay ninguna privatización de ese sector allí. A nuestros amables invitados, muchísimas gracias, al investigador, denunciante Joir Ackerman de Revista Cambio y al aspirante a la gobernación de Boyacá y copresidente de los Verdes, Carlos Amaya. Muchos éxitos en su elección de el domingo, en su confrontación electoral del domingo. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.